Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy le damos una vuelta a un texto que tiene miga. Bitcoin, Utopía y Alma de Josep M. Moreno Alavetra. Sí, un análisis bastante denso, la verdad. Mezcla psicología, filosofía, economía. Y tecnología, claro. Eso es. Se mete de lleno en temas clave. ¿Qué es el dinero, la deuda, nuestras instituciones, Estado, corporaciones? Y cómo Bitcoin encaja, o no, en todo esto. Y todo desde una perspectiva psicológica muy particular, ¿verdad? Habla de emancipación del alma. Exacto, ese es el hilo conductor. Un poco abstracto quizás al principio, pero... Bueno, pues nuestra tarea hoy es intentar desgranarlo, sacar las ideas principales, ver qué dice sobre el dinero, esa visión de la utopía, del anarquismo, y por qué Bitcoin es más que tecnología para este autor. Pues sí, vamos a ello. Yo creo que el punto de partida que propone es fundamental. Pararnos a pensar qué es realmente el dinero. Exacto. Porque el texto rechaza esa idea simple de dinero es lo que se usa como dinero. Claro, como si fuera obvio. Cita a Graeber, al antropólogo, que decía que el dinero no es tanto una cosa, sino una forma de comparar, una abstracción matemática casi. Una idea muy antigua, dice Graeber, ¿no? Tan antigua como el pensamiento. Y ahí es donde entra la psicología, con Gegerich. Sí, Wolfgang Gegerich. Su visión es potente. Dice que el dinero es como la nueva forma lógica de Dios. Vaya, eso es fuerte. Sí, lo es. Omnipresente, todopoderoso en nuestras vidas. Y que revela nuestra verdad, aunque sea una verdad, digamos, ilusoria. Shine, dice el texto. ¿Y qué significa eso de que el dinero se ha vuelto mercancía? Pues eso, que ya no es solo un medio, sino un fin en sí mismo. Algo que se compra y se vende buscando beneficio. Vale. Y también lo relaciona con el intercambio, pero no solo en plan comercial. No, va más allá. Cita a Nietzsche de La genealogía de la moral. Ah, sí. La relación acreedor-deudor como la más antigua. Exacto. Pero luego, citando a otro autor, Nisibe, sugiere que intercambiar es algo más. Un impulso del alma por conectar, por compartir. Una ayuda mutua, dice. O sea que no es solo te doy esto, me das aquello. No, hay algo más profundo detrás, según esta lectura. Ujú. Y luego distingue tipos de dinero, ¿no? El basado en oro y el basado en promesas. Efectivamente. Y para ilustrar lo segundo, lo de las promesas, usa esa anécdota del Fausto de Goethe. Ah, es verdad. Fausto y Mefistófeles liándola con el emperador. Tal cual. Le convencen para crear papel moneda respaldado por oro. Oro, que supuestamente está bajo tierra, nadie lo ha visto. Exacto. Una promesa sin límite claro. ¿No suena de algo? Pues un poco sí. Y contrasta esto con el Banco de Inglaterra, ¿verdad? Sí, porque ahí los billetes se basaban en la deuda del rey, no en oro físico inmediato. En la promesa de pago del Estado. Eso es. Y aquí entra de lleno la relación acreedor-deudor, basada en la confianza. El texto cita a Cox que recuerda que acreedor viene de credo, de creer. La confianza mutua como base de todo. Fundamental para la colaboración humana, argumenta el texto. Y si hablamos de confianza, hablamos de deuda. Inevitablemente. El texto se mete hasta en la etimología. Sí, conecta deuda con culpa, con pecado. Geld, en alemán. Sí, y menciona otras lenguas antiguas. La idea es que esa conexión es profunda. Graeber otra vez. Dinero y deuda nacen juntos. Y la deuda permite cuantificar obligaciones incluso morales. Exacto. Cita una frase que da que pensar, que parte de la filosofía moral antigua es una reflexión sobre, sobre qué significa pensar la moralidad como si fuera una deuda monetaria. Tela. Entonces, ¿quién gestiona esa deuda social? Antes el rey, dice. ¿Y ahora? Ahora el Estado, a través de los impuestos. Esa sería la medida de nuestra deuda con la sociedad. ¿Y el punto de inflexión? 1971. Nixon. Adiós al patrón oro. Exacto. Nacen las monedas fiduciarias puras, basadas solo en la confianza, y el dinero se vuelve cada vez más virtual, más abstracto. Vale, y aquí viene una idea un poco contraintuitiva. Que los gobiernos usan los impuestos para crear dinero. Sí, no suena raro, pero la lógica que expone el texto, citando a teóricos de la teoría monetaria moderna implícitamente, es esa. Al obligarte a pagar impuestos en su moneda, crean la necesidad, la demanda de esa moneda. Entiendo. El Estado como guardián de la deuda que tenemos todos. Eso es. Y Cox, que es muy crítico, describe el sistema actual de creación de dinero por bancos privados como,
Absurdo y trágico. Palabras mayores. Sí, porque su argumento es que dependemos totalmente de que alguien se endeude para que haya dinero. Alguien tiene que pedir prestado cada dólar, dice la cita. Y eso nos lleva a la situación actual. Deuda del consumidor por las nubes, estados endeudados. El texto habla de una bomba atómica financiera. Tal cual. Explica el mecanismo. Tesoro emite bonos, deuda, Banco Central crea dinero para comprarlos, banca comercial multiplica el crédito. ¿Y qué le da valor a todo eso? La respuesta que da el texto, citando a Cox, es nosotros, nuestra confianza y nuestra obligación de pagar impuestos en esa moneda. Volviendo a Geilerich y la psicología. ¿Cómo interpreta él todo esto? Pues diría que el dinero se ha emancipado, que ya no nos sirve a nosotros, sino que se sirve a sí mismo. Exige crecer sin parar. Y eso conecta con la deuda infinita, claro. Directamente. Una deuda que crece y crece, amenazando con cargarse el sistema. Por eso, la crisis de confianza actual no sería solo económica. ¿Sería más profunda? Una crisis del alma, en el lenguaje del texto. Exacto, de su vida lógica. Vale. Si ese sistema está en crisis, ¿qué alternativas o críticas plantea el texto? Ahí entra la utopía. Sí, pero con cautela. Recuerda el origen de la palabra. Ningún lugar, buen lugar. Y cita a Geigerich advirtiendo sobre que pueden ser solo proyecciones de deseos, ¿no? Fetichismo incluso. Eso es. Y de todas las utopías se centra en una, el anarquismo. Pero no como lo entendemos normalmente, ¿verdad? No como un programa político para tomar la calle, digamos. Se fija en la raíz. An arche. Sin principio, sin autoridad externa. Exacto. Y lo conecta con esa negatividad del alma, con la emancipación de dependencias. Someterse al Estado, a la corporación, sería un resto de mentalidad premoderna, vertical. Y aquí es donde se pone realmente crítico con nuestras instituciones. Mucho. Argumenta que aunque nos creamos muy modernos y horizontales después de la muerte de Dios, El Estado y la corporación siguen funcionando con lógica vertical. Jerarquía, burocracia. justo, resisten ese cambio a la horizontalidad. Y esa verticalidad mantenida a la fuerza necesita crear divisiones, ¿no? Ordenaros, nosotros, ellos. Y genera una violencia estructural, dice el texto, a veces oculta tras palabras bonitas como democracia o derechos humanos. Recupera la famosa cita de Proudhon, ¿no? ¿Esa tan enfadada? Sí, ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado. Una crítica feroz a esa autoridad externa. Y lo compara con una neurosis colectiva, usando a Zizek. Es una analogía interesante. Como culpar a factores externos de una crisis sin ver que la lógica interna del sistema la provoca. O sea que el Estado y la corporación, al aferrarse a esa verticalidad, serían como un síntoma neurótico, basado en una falsa conciencia. Suena radical, sí. Es una interpretación fuerte. Pero es clave entender que entiende por anarquía aquí, no es caos. Para nada. Es un proceso lógico, interno, de emancipación del alma. La negación de esa autoridad vertical. Una negación que ya pasó en lo metafísico, muerte de Dios, y ahora estaría disolviendo las estructuras seculares. Eso sugiere el Estado, la corporación, incluso la idea de nación. Entonces, esa emancipación no es algo a lograr, sino algo que ya está pasando. Según Geigerich, citado en el texto, sí, es una condición cumplida para la conciencia moderna. Pero, claro, es un trabajo constante desmontar los apegos que tenemos. Y apunta que el Estado acaba sirviendo a la corporación. Lo que nos devuelve a la idea de Geigerich. El dinero es Dios. El poder real hoy. Vale, entiendo el diagnóstico. Crisis de confianza, crítica a la verticalidad, emancipación en marcha. Y aquí entra Bitcoin. Justo. El contexto es perfecto. Bitcoin nace en 2008, en plena crisis financiera. Con esa idea de Satoshi Nakamoto, un sistema de efectivo electrónico P2P. Peer-to-peer. Entre iguales. Y lo clave, sin un tercero de confianza. Adiós a bancos, adiós a intermediarios centrales. Esa es la promesa. Y la genialidad, según el texto citando a Antonopoulos, no es solo la tecnología en sí, Sino ¿qué? sino lograr que funcione mediante un consenso emergente descentralizado, sin una autoridad central que diga, esto es así. Un cambio de paradigma total. Ya lo anticipaban los criptoanarquistas en los 90, ¿no? Sí, el texto cita un manifiesto que ya preveía que la criptografía cambiaría la regulación, los impuestos, la confianza misma. Entonces, esa anarquía de Bitcoin, sin autoridad central, se basa en Criptografía, redes P2P.
Y cierto anonimato. Sus rasgos clave: software libre, cualquiera puede minar. En teoría, sin control central, transacciones casi irreversibles. Y lo fundamental, el libro de contabilidad público, el ledger, la blockchain. Exacto, transparente y distribuido. Y el texto le da una interpretación filosófica tremenda. ¿Cómo era? Manifestación del logos del alma encarnado como código. Sí, suena grandilocuente, pero la idea es esa. Cita a Begnia diciendo que estos registros sacan a la luz lo que antes era opaco. O sea que Bitcoin no es solo tecnología financiera. No, sería la expresión de una transformación del alma. Un paso hacia una consciencia menos vertical, menos dependiente de instituciones opacas. Actuaría como una negación de los usos del dinero controlados por esas estructuras, ¿no? Exacto. Niega la necesidad del Estado para el valor, de la corpo para la contabilidad, del banco para los pagos. E integra todo eso en una red horizontal. La soberanía, al menos en teoría, vuelve al usuario. Por eso lo llama símbolo de una nueva era descentralizada. Y menciona las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. Sí, como un paso más allá. Organizaciones gobernadas por código, por contratos inteligentes, buscando esa horizontalidad, disolviendo jerarquías y a veces hasta identidades fijas. El texto sugiere que esto podría ser una revolución psicológica, un cambio profundo en cómo nos organizamos. Que nos deja un poco huérfanos de las viejas certezas, ¿no? Esa falta de hogar trascendental de la que hablaba Lucas. Incluso dice que el código de Bitcoin es una obra de arte contemporánea, Sí, pero no por bonito estéticamente. sino por su lógica, por cómo cuestiona el sistema sin violencia física. Exacto. Y el anonimato de Satoshi encajaría en esa idea de disolver la identidad individual en la pura lógica del código. Cita a Giegerich. La creatividad es construir castillos en el aire. Nunca mejor dicho para el código en la nube. Es un castillo lógico. Entonces, Bitcoin como manifestación de esa negatividad lógica, de esa emancipación. Donde la confianza ya no está en la institución, sino en la transparencia del código abierto, en la matemática. La tecnología como máquina psicológica, que nos transforma. Esa es la idea que plantea el texto. Bien, pues hemos recorrido bastante. Desde la psicología del dinero y la deuda, pasando por esa relectura de la utopía y la anarquía como procesos del alma, hasta Bitcoin como, como posible manifestación tecnológica de todo eso. Sí, un viaje intenso. ¿Y cuál dirías que es la conclusión, el mensaje principal que nos deja esta fuente? Pues, a ver, no parece un llamado a la acción política clásica, ¿sabes? Más bien, siguiendo a Giegerich y Zizek. La idea es no atacar los problemas de frente, Algo así. No tratar la desigualdad, las crisis, la desconfianza, como si fueran fallos técnicos que se arreglan con un parche. sino permitir una superación, una sublación, esa palabra hegeliana, de la lógica vertical que los genera. Ir a la raíz lógica del problema. Problematizar el problema mismo. Entiendo. Entonces, la pregunta que queda en el aire es si estas tecnologías de red, Bitcoin y demás, ¿Podrían realmente abrir la puerta a nuevas formas de organizarnos? más autónomas, Más allá del Estado-nación y de la deuda como los conocemos. esa es la gran pregunta que deja flotando el texto, citando a gente como Boyer o Klippinger. Plantea la tecnología como un opus del espíritu humano, ¿no? Que busca una libertad negativa. En el sentido de Heidegger, sí, independencia de dependencias externas, basada en la transparencia y objetividad del código. Y nos deja con esa reflexión final. Si esta emancipación tecnológica sigue, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué implica para nuestra identidad, para la confianza, para la sociedad? Sin duda, mucho en lo que pensar.